usted le preguntara a cualquier persona que no es muy cercano al cristianismo, ¿qué es lo que más recuerda de las enseñanzas de Jesús? Sin duda que contestará que el principal mensaje de Jesús es el amor. Ámense los unos a los otros, es básicamente lo que cualquier persona medianamente informada sabrá sobre la enseñanza de Jesucristo. La pregunta es, ¿se caracterizan sus seguidores, los cristianos, por practicar el amor de Dios en el mundo? Jesús dijo que debíamos amar a nuestros enemigos. Sin embargo, para nuestra gran sorpresa, se hizo una encuesta entre cristianos conservadores y también entre cristianos progresistas en cuanto a la práctica de amar al enemigo. Los resultados son sorprendentes. El 78% de los conservadores y el 72% de los progresistas dudan de la practicabilidad de amar al enemigo. La razón es que ambos bandos aman más su ideología que el mandato del Señor. Es más, la mayoría en ambos bandos cataloga de inmoral el mandato de amar a los enemigos. Y esta es la razón porque la mayoría de los cristianos se niega a amar al enemigo. Los conservadores sienten que amar al enemigo les obliga a transigir sus principios morales. En el caso de los cristianos progresistas, la razón para no amar al enemigo es porque ellos sienten que se les está pidiendo ser cómplices de la injusticia. Conclusión, los cristianos se niegan a amar al enemigo y a obedecer a Jesús, unos por ver amenazados sus principios morales y los otros por no ser cómplices de la injusticia. Como que si obedeciendo a Jesús al amar al enemigo, el mundo se vendría abajo podrido en la inmoralidad y la injusticia. En el fondo están diciendo, qué equivocado estaba Jesús al pedirnos tal cosa. Déjenme decirles que en el Antiguo Testamento hay dos grandes ejemplos de juicio sobre el mundo, el diluvio y la destrucción de Sodoma. Tradicionalmente pensamos que Dios mandó el diluvio y el fuego sobre Sodoma por la inmoralidad sexual en el último caso y por la borrachera y otros pecados en el caso del diluvio. Pero al leer el Génesis nos damos cuenta que la razón del diluvio fue que delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. El pecado específico que menciona el Génesis es la violencia. Y en el caso de Sodoma, Génesis habla del pecado genérico y agravado. En el relato se nos cuenta la inmoralidad de unos hombres de aquel lugar que quisieron violar a los ángeles de Dios. El profeta Ezequiel es más específico y dice que los pecados de Sodoma fueron que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos, se llenaron de soberbia y ante mis ojos, dice el Señor, cometieron actos repugnantes. Esos actos repugnantes tenían que ver con la sexualidad inmoral. Pero fíjense bien, en el tiempo de Noé era la violencia. En el tiempo de Abraham, el desprecio por los pobres, la falta de hospitalidad y la soberbia, que incluye violencia, en este caso violencia sexual. Y Jesús en el nuevo pacto nos ordena amar al enemigo, lo cual involucra erradicar la violencia y la soberbia y fomentar la hospitalidad con el prójimo. La parábola de esta semana, que representa a un juez injusto que no practica la hospitalidad y es soberbio, y por otro lado una viuda enojada que si tuviera acceso a armas, creo yo que las usaría sin problemas. Pero tenemos a Jesús diciéndonos, cálmense, respiren hondo, oren, oren, oren y nunca se desanimen. En resumidas cuentas, miremos esta parábola y amemos al juez que no teme a Dios ni a los hombres, amemos a la viuda desesperada e insistente y no pongamos excusas para no amar al enemigo, porque amar al enemigo no nos hace comprometer y transigir nuestros valores y tampoco nos hace cómplices de la injusticia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, mantén las obras de tu misericordia,
a fin de que tu iglesia, esparcida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.